Muy buenas noches, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles nuevamente. Es un privilegio para nosotros encontrarnos contigo nuevamente para estudiar la palabra de Dios. En esta hora vamos a tener un estudio muy interesante, pero antes te pido que tengamos una palabra de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Padre, te suplicamos, oh Dios, que en esta hora tu gracia y tu misericordia esté con nosotros. Que nos puedas bendecir, que nos puedas sostener, que nos puedas transformar por el poder de tu palabra. Quédate con nosotros ahora mismo y muestra tu poder transformador en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, el tema de hoy le hemos titulado ¿Qué tienes en la mano? En el día pasado, en el último estudio, el del miércoles, hablamos acerca del gran llamamiento que Dios le hizo a Moisés con ese evangelio, esas buenas nuevas que debía llevarle al pueblo que iba a ser liberado por el poder de Dios. Ahora vamos a continuar estudiando este asunto porque es muy interesante y muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Ahí en el capítulo 4 hay algo interesante. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Este hombre estaba buscando obstáculos, estaba lleno de miedo, pero ahora ocurre algo interesante. Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Es interesante, mis hermanos, la vida de Moisés. Moisés vivió 120 años. Fueron 3 etapas distintas de 40 años. Moisés vivió una primera etapa de 40 años como príncipe, como líder del pueblo de Egipto y heredero incluso al trono de Faraón. Fue una etapa seguramente de muchas comodidades, de muchos privilegios. Pero a los 40 años, cuando quizás ya Moisés tenía que haber asegurado su vida, cometió el error al libertar o intentar libertar al pueblo con su propia sabiduría, con sus propias fuerzas. Y ahora nos damos cuenta, como estudiamos el miércoles, que transcurrieron 40 años más. Ahora Moisés tenía 80 años. Mis hermanos, yo sé que cuando vivamos en la eternidad, 80 años no es nada. Va a ser un chasquido de dedos comparado con la eternidad que vamos a vivir. Pero en esta vida donde hoy todavía vivimos 80 años, es toda una vida. En 80 años ya usted tiene que haber creado condiciones, haber obtenido su casita, una buena jubilación, para usted sentarse en el porche de su casa y disfrutar ahora de sus últimos años de vida. Ahora, lo interesante es qué había obtenido Moisés en 80 años de vida. A veces nos entristecemos, nos deprimimos cuando vamos llegando a la adultez porque nos damos cuenta que tampoco hemos cumplido los propósitos que deberíamos haber alcanzado a través de nuestra vida. Y Moisés es un caso especial que nos muestra, es un tipo, yo creo, también de nosotros los seres humanos. Porque fíjense qué cosa interesante. ¿Recuerdan cuando comenzamos el estudio del miércoles? Decía allí en el capítulo 3, versículo 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Moisés tenía 80 años, mis hermanos, y no tenía ni siquiera ovejas. Las ovejas que estaba cuidando eran de su suegro. ¿Se dan cuenta? Y ahora este Moisés que quizás le está diciendo a Dios: yo no puedo ir a Egipto, yo no puedo ocuparme de ese asunto, yo tengo muchas tareas que hacer. Y ahora Dios le dice algo: ¿tienes mucha ocupación tú? ¿Tienes muchas cosas que hacer que te impiden servirme a mí? A ver, ¿qué tienes en tu mano? Esa es una buena pregunta que Dios nos está haciendo también a nosotros. Los que hemos creado una compañía, los que hemos creado un negocio, los que hemos trabajado duro desde que llegamos a este país para crear un fondo, para un negocio, para mejorar nuestra familia en nuestros países o para garantizar nuestra vejez. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Ya la hiciste? ¿Ya tienes asegurado tu futuro y el de tus hijos? ¿Qué tienes en tu mano?
Tengo muchos ejemplos de gente que vinieron aquí, amigos, hermanos, que han venido a este país con el plan de trabajar de 4 a 5 años, crear un fondo, regresar a su país y montar un negocio, comprar un rancho, poner a trabajar gente para él y el resto de su vida vivirlo de lo que este esfuerzo de 5 años les iba a dar. Y muchos llevan 50 años aquí y no tienen ni para pagar su renta. ¿Qué tienes en tu mano? ¿De qué te ha valido tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto gastar tiempo en lo que no es comida, en lo que no es Dios? Si desde que llegamos aquí nos hubiésemos concentrado en hacer la voluntad de Dios, en cumplir sus propósitos, estoy seguro que estaríamos más asegurados y con mejores ventajas que las que hemos proporcionado con nuestros propios esfuerzos. Ahora este Moisés se quería desentender de Dios. Yo estoy muy ocupado, tengo que garantizar mi vejez. Y ahora viene Dios y le dice, tienes 80 años, a ver, muéstrame tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? Yo no quiero señalarte a ti ni a mí porque yo soy tan pecador como tú. Pero ¿qué tenemos en nuestras manos? Nos estamos haciendo viejos. Estamos perdiendo todo nuestro sudor, nuestro vigor, nuestra fuerza. Y al final nos damos cuenta que todos nuestros esfuerzos se van para el bolsillo de otro y nosotros quedamos endeudados a principio de año después de los taxes. ¿Te das cuenta? ¿De qué vale haber vivido por tu propia voluntad y concentrado en tus propios esfuerzos? Trata de vivir conforme al propósito de Dios y según la voluntad de Dios y te irá mejor. Y ahora Dios impacta a Moisés con esta pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? Y cuando Moisés se revisa, se da cuenta que no tiene ovejas, que no tiene chivos, que no tiene burros, que no tiene camellos, que no tiene mansión. Que lo único que tiene en su mano con 80 años es una vara para trabajar. Y ahora Dios le dice, ¿es tu trabajo lo que quieres dejar por mí? ¿O lo que quieres, por lo que me estás dejando a mí? ¿Es tu trabajo tu primera prioridad en tu vida? Y ahora lo reta Dios y le dice en el versículo 3, échala en tierra. Tira tu trabajo, suelta tu trabajo y esa misma mano que está ocupando tu trabajo, tu negocio, tus ambiciones y sueños materiales, ponlas en mi mano. Y Moisés se atrevió y tiró su trabajo. Y ahora miren qué cosa interesante. Que cuando Moisés tira en tierra y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Es decir, aquella vara que era la vida de Moisés, era algo de lo que Moisés no podía separarse. Ahora Dios le muestra que era lo mismo que iba a causar su muerte, que era una serpiente que lo iba a envenenar de responsabilidades, de sacrificios y de fracasos también. Y ahora Moisés huía de aquello que parecía que era su vida, de aquello que parecía que era lo que lo sustentaba, de aquello que él pensaba que era su mayor bien. Ahora se da cuenta que era su peor castigo, su peor condenación. Y no estoy diciendo que trabajar sea malo, pero tú y yo estamos poniendo al trabajo en un lugar equivocado. Estamos poniendo nuestras responsabilidades laborales por encima de Dios. Y allí es donde estamos fallando. Porque el trabajo, como una serpiente, se está robando nuestras fuerzas, nuestro vigor, nuestros sueños, nuestros planes y nos está devolviendo a cambio amargura y fracasos. Planes no logrados, sueños incumplidos. Somos perfectos fracasados porque hemos equivocado el orden. Ahora Moisés no podía servir a Dios porque tenía un trabajo. Hay muchos de nosotros hoy que tampoco, llenos de talentos, de dones, de experiencia, y no podemos compartirla. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo. Y no nos damos cuenta que ese trabajo es una serpiente que nos va a quitar la vida, como lo pudo ver y comprobar Moisés. Y ahora lo interesante es que Moisés se da cuenta. Moisés dice, Dios mío, perdóname.
¿Cómo pude poner el trabajo en primer lugar cuando deberías haber sido tú? Es verdad, este trabajo me está matando. Llevo 40 años en este desierto cuidando chivas y todas son de mi suegro. No tengo ni siquiera una chiva con una cría para mí. 40 años perdidos, hermanos. ¿Entienden eso? 40 años perdidos en el desierto. Pero Dios no quiere que tú pierdas 40 años en esta tierra donde te ha traído, sino que viviendo conforme a su voluntad y sus propósitos, tú puedas prosperar conforme a sus planes y no a los tuyos. Cumpliendo sus propósitos y viviendo conforme a su voluntad. Y vas a lograr más de lo que tú soñaste, hermano. Sigue diciendo allí. Ya Moisés dio un primer paso. Estuvo dispuesto a soltar el trabajo para servir a Dios. Pero ahora Dios quería más de Moisés. Porque Dios no se anda con mitades. A Dios hay que darle todo. Y Dios hace un segundo pedido muy especial. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Está hablando de la misma culebra, de la misma serpiente. Tómala por la cola. ¿Por dónde es que debemos agarrar a una serpiente, a una culebra si nos ataca? Es por la cabeza. Porque controlando la cabeza de la serpiente, hemos controlado al animal. Ya no habrá peligro para nosotros. De hecho, el mismo evangelio, el protoevangelio, en Génesis 3:15 nos dice que precisamente las serpientes mueren por la cabeza. Que aunque iba a morder al Hijo de Dios en la cruz, Él le iba a aplastar la cabeza. En la cabeza debe ser el objetivo fundamental. Moisés debería haberle aplastado la cabeza o por lo menos tratar de tomarla por la cabeza. Pero Dios, ¿qué es lo que le ordena? Tómala por la cola. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Dame tu vida. Porque cuando usted toma a la serpiente por la cola, ella con su cuerpo flexible viene sobre usted y le muerde esa misma mano con la que usted tomó por la cola y le envenena y le mata. Ahora Dios lo que le estaba diciendo es, dame tu vida. Primero Moisés no quería servirle porque tenía un trabajo. Ahora cuando Dios le muestra que verdaderamente era el trabajo, el propósito de poner al trabajo en primer lugar, cuál es el resultado que trae. Y ahora Moisés está dispuesto a entregarle su vida a Dios. Y toma por la cola a la serpiente y se convierte en una vara nuevamente. Ahora Moisés no solo estaba dispuesto a ir. Ahora Moisés sabía qué lugar tenía la vara y qué lugar tenía Dios. Y ahora, cuando usted coloca las cosas en su propia perspectiva, en su correcto lugar, ahora esa vara se iba a convertir en una fuente de bendición. Porque ahora Dios iba a tomar el trabajo de Moisés para convertirlo en una bendición. Y los más grandes milagros que ocurrieron en medio de la liberación y guía a través del desierto del pueblo de Dios por Moisés, se realizaron con esa vara o a través de esa vara, pero con el poder de Dios. Ahora con Dios en primer lugar, el trabajo por fin tenía sentido. Su instrumento de trabajo por fin podía hacer grandes cosas, no solo en favor de Moisés, sino también en favor de todos los que le rodeaban. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy con el trabajo. Ponerlo en segundo lugar y a Dios en primero, para que Dios haga de nuestro trabajo una fuente de poder y de bendición. No solo para nosotros, sino para los que nos rodean, para los que debemos rescatar y guiar, libertar y salvar. ¿Estás entendiendo el mensaje? Dios puso a Moisés en la perspectiva correcta. Dios quiere ponerte a ti hoy en la perspectiva correcta. El orden debe ser Dios, la familia y el trabajo. Y de esa manera, Dios bendecirá a tu familia, a tu hogar, pero también bendecirá tu trabajo.
Y luego bendecirá tus planes y tus sueños. Porque esa es la manera como Dios trabaja. Pero cuando tú y yo ponemos el trabajo en primer lugar, la bendición de Dios no va a llegar. Tu cuerpo lo va a sufrir. Tu familia lo va a sufrir. Tu matrimonio lo va a sufrir. Tus hijos lo van a sufrir. Tus planes y tus sueños lo van a sufrir. Pon a Dios en primer lugar y deja que Él tome el control de tu vida. Y todo lo demás entonces será fuente de bendición, porque la presencia de Dios, que todo lo santifica, santificará tu hogar, santificará tu trabajo, santificará tus planes, santificará tu economía, santificará tus sueños. Y tu vida será más fácil, pero los provechos y las cosechas serán mayores. Trabajando menos, conseguirás más resultados. Lo que pasa es que necesitamos fe para entender esto. Usted podrá decirme, ¿cómo pago los biles? Bueno, Dios se encargará de ellos. Si usted se encarga de Dios y de su voluntad, de vivir conforme a su voluntad, y se ocupa usted de los propósitos de Dios para usted, pues Dios se va a ocupar de sostenerle. ¿No es así como dice allí en Mateo 6:33? Pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas serán añadidas. De eso se trata, hermanos. Las cosas materiales son importantes, sí, pero se obtienen solo a través de Dios, no de tus esfuerzos. Tus esfuerzos deben estar encaminados en comunicarte con Él, en buscarle a Él. Y ahora Moisés aprende la gran lección de su vida. Y esta lección del capítulo 4 es la que hace de Moisés un líder poderoso y próspero, bendecido y salvo, y también fuente de bendición y fuente de salvación. Y ese es el propósito también de Dios para ti en este día. Tenemos que aprender esta lección de Moisés. Que Dios te bendiga en este día, mis hermanos queridos. Que Dios te dé bendición en estas primeras horas de sábado. Y que esta lección que aprendió Moisés para obtener el éxito en su carrera como ministro, pero también como hombre, como esposo, como líder, la podamos aprender y poner en práctica en nuestras vidas para que seamos hombres y mujeres de éxito en las manos de Dios. Instrumentos benditos y para bendecir a los que nos rodean. Dios te bendiga. Feliz sábado. Inclinemos el rostro para orar. Padre amante, te damos gracias por la experiencia de Moisés. Permite que en estas horas de sábado podamos entender el verdadero propósito por el cual tú nos has llamado. Que podamos vivir conforme a tu voluntad y tus propósitos para que entonces todo lo demás sea en bendición. Porque cuando te servimos a ti, a tus propósitos, tú te encargas de hogar, familia, cuerpo, salud, bendiciones, sueños, planes. Permite, Dios, que en esta hora mi hermano y mi hermana queden en tus manos. Que sean benditos, porque tu gracia esté con ellos. Permite, oh Dios, que en este sábado que comienza, podamos dedicar estas 24 horas por completo a la comunión contigo. Y que entonces podamos recibir tus misericordias que se renuevan cada mañana. Y que podamos lograr nuestros propósitos y vivir conforme a tu voluntad. Quédate con nosotros ahora. Sana a mi hermano o mi hermana enferma. Restáurales. Sana y restaura y consuela a los que están de luto hoy. Gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Feliz sábado. Nos vemos mañana.